Visto la nómina, la amplia nómina de colaboradores de este trabajo que ha coordinado Luis Alegre, y del cine de Luis García Berlanga vamos a pasar al cine documental de un realizador aragonés que se estrenó con Avanece y que ahora acaba de hacer Tierra de Cierzo, al este del Moncayo, que es un documento fundamental para entender los 30 años de música en Aragón. Jorge Negro, muy buenas noches. Hola, Antón, ¿qué tal? ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer un documental de esos 30 básicamente, ¿no? Sería, ¿no? Quizá un poco más, ¿no? Sí, hombre, la película empieza a final de los 70 y llega hasta el hoy. Casi 40. Y realmente. hasta el futuro, ¿no? Porque plantea realmente qué es lo que viene. O sea, que todo lo que ha servido durante todos estos años ha servido para que las nuevas generaciones pisen en cierta manera fuerte, ¿no? Y luego, pues bueno, ha sido además un trabajo bastante... Claro, eso era una de las problemáticas en cierta manera, ¿no? Resumir en 1 hora y media todo lo que es 40 años de historia, parte de la historia, insisto, ¿no? Porque no es una película que intente contarnos todo, ¿no? Quiero decir, nos cuenta... Además a mí me sirvió mucho de inspiración el libro de Matías Uribe, ¿no? Matías Uribe, el que publicó... Sí. Para mí ha sido un poco de vital importancia para llevar como guía, ¿no? Como referencia. Bueno, lo dices en la entrada, película. Ya hay un momento que dices que está inspirado y basado Sí, en... Polvo, Niebla, Viento y Rock, ¿no? Y un poco, pues, la idea empezó hace muchísimos años, porque este proyecto era un proyecto que tenía parado hace 5 o 6 años, pero, bueno, algún día... ¿Fue fácil encontrar ese productor que ha estado contigo, Julián Martín? Claro, porque... Bueno, y Natalia Martínez también, Natalia ¿no? también, sí. La historia es que era un proyecto en conjunto de un inicio con Julián, ¿no? Porque una vez... Esto empezó porque entré en los estudios Central antes de que Central del Bar cerrara, y vi tal cantidad de material que se había rodado a final de los años 80, inicio de los 90, que le propuse lo primero digitalizar todo aquello para que no se perdiera, lógicamente, ¿no? Y luego, pues bueno, nos empezó la inquietud de hacer esta peli y fue creciendo, Digo que estos 18 meses serían casi como un máster para ti, ¿no? Porque sí. Y luego bueno, claro, siempre se aprende, ¿no? Pero ha sido especialmente duro, ha sido un trabajo, lo primero, de muchísima responsabilidad, especialmente emocionante, porque, claro, además es un trabajo que, como hemos dicho, afecta a 4 generaciones. Entonces, claro, cuando tú te enfrentas a gran cantidad de los entrevistados son amigos personales, pero otros siempre yo los he admirado desde la infancia, o desde la adolescencia, ¿no? Porque también lo bueno es que yo esto lo viví con 16 años, era la época del pavo, ¿no? Que digo yo. Claro. Y bueno, lo bonito es luego entrevistar a toda esa gente con la que has estado bailando en el salón de tu casa, ¿no? Vamos a ver si te parece, Jorge, una secuencia de este trabajo Tierra de Cierzo, al este del Moncayo, en claro homenaje, evidentemente, también a Masbirras, a Mauricio Aznar, a Gabriel Sopeña. Ya nos vamos. Yo creo que el 76 hay una gran represión, hay una enorme represión, y bueno, yo creo que cantar era jugarte muchas veces el tipo, ¿no? Somos como esos viejos árboles. Para hacer cosas, lo primero es tener esa idea de vamos a pasarlo bien. En una década, la anterior, pues absolutamente yerma. No había nada, prácticamente, se podían contar con los dedos de la mano. Mickey Mouse, La Codorniz, Pan Cibor, Pedro Botero. En la calle se respiraba mucha vida, mucha intensidad y muchas ganas de vivir, de salir adelante y de cambiar las cosas, porque bueno, pues acabábamos de salir de una dictadura y es un momento inolvidable para todos los que vivimos esa transición. La primera emisora de FM de España estuvo en la base americana de Zaragoza y la montó el señor Claudio Serrano con un señor norteamericano, donde ponían discos de Estados Unidos que no se oían aquí, era imposible sencillamente escucharlos. Hombre, como pasa en muchas ciudades de España, como por ejemplo en Torrejón, en Madrid y tal, aquí la base americana para el rap concretamente fue fundamental. Jorge, primera cuestión, ¿por qué el Cierzo? Que parece como un lugar común, ¿por qué de repente has llevado también el Cierzo a la música? Digo demasiado común en un sentido, en fin, yo creo que es muy simbólico por otra parte, ¿no? Sí, hombre, realmente además la intención de la película no solo habla de música, ¿no?
Y lo hemos visto con La Bordeta, hay mucha historia todo el rato. Sopesa muchas cosas aparte de la industria, las multinacionales, o el efecto que pudo haber con Héroes del Silencio, con todos los grupos aquellos, las consecuencias de todo aquello, muy negativas en muchos aspectos. Y también habla del esplendor reciente que estamos viviendo, por supuesto, claro, con sus contradicciones, pero... Claro, entonces El Cierzo, como al ser una película que no simplemente habla de música, sino que se explica el carácter del aragonés, en general, más el del zaragozano, porque El Cierzo, bueno, como bien dice el maestro La Bordeta, la culpa no la tiene el pobre Moncayo, ¿no? Al este el Moncayo es donde está Zaragoza situada, pero El Cierzo es el aire que va por el aire del valle, del Ebro, y bueno, yo creo que... que enloquece un poco, ¿no? Porque todos, cuando empieza, hay un momento que todos van hablando, haciendo definiciones del Cierzo, y entonces hay un momento que hay alguien, no recuerdo quién es, o sea, que el Cierzo es un viento perturbador, que te enloquece un poco y que te barrena la cabeza, ¿no? Sí, es así. Además yo creo que realmente es así, ¿no? Va muy... Yo creo que además que cada pueblo va con el carácter de cada pueblo, es siempre también una consecuencia directa geográfica de la tierra, esa geografía es la que marca el ritmo de vida de las gentes, y eso, en el caso de Zaragoza concretamente, El Cierzo es directamente, influye mucho, ¿no? Sobre todo a nivel cultural, ¿no? Recuérdenos un poco, hemos visto la presencia tan importante, que es casi el pionero, no es exactamente el pionero, pero podríamos decir que es el primer hombre que le da, o el primer músico que le da carta de naturaleza contundente a la música, que es La Bordeta, pero un poco cómo has ido organizando, digamos, el trabajo. Pues bueno, la película es una película que sin voz en off, con la voz de parte de los protagonistas, creo que fueron 35 entrevistas al final, que van tejiendo, ¿no? Y van llevando al espectador en esa pequeña aventura, ¿no? Que explica que empieza a final de los 70 y que lleva hasta el futuro de la música, ¿no? Hasta hoy, hasta los grupos de hoy. No solo de Zaragoza, sino también de Huesca, ¿no? A Teruel se hace referencia, pero lógicamente, claro, muchas veces quieres abarcar todo, pero hay que ser prudente y centrarte en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto además que ha sido lo que hablábamos antes, muy complicado, con 20 y tantas horas de entrevistas, que hoy por hoy podíamos perfectamente hacer una serie de cada personaje, porque hay material, un montón de material. Y luego el material inédito, eso es súper bonito, ¿no? De Amaral, porque, ¿no? Claro, hay material de muchísima gente. Sí. Pero la historia es que están aportados esos materiales por los propios artistas. Luego material de ese material que se rodó a finales de los 80, que ya lo rodó Julián, el productor. Hay material que ni los propios artistas habían visto. O sea que... Luego hay 156 referencias musicales en la película de música aragonesa. Todas las imágenes que se ven es Aragón, Zaragoza. O sea que... Y luego se ve también, digamos, la factura, ¿no? Es decir, por ejemplo, a Carmen París la habéis llevado, creo que al Teatro del Mercado. Hemos visto ahora ya a Mariano Casanova y Distrito 14 en esa época, la habéis llevado al Principal. Bueno, todos tienen, digamos, o sea, ha habido ahí en ese sentido una especie de... Es que están directamente, todas las entrevistas, las localizaciones de cada entrevista están vinculadas al personaje. Quiero decir, pues, que Quique Gallego esté entrevistado en la Plaza de Toros es porque ahí trabajó el último show con los Héroes de despedida, que trabajó con ellos, o Los Peces en la Casa del Loco porque el primer concierto es decir, eso se puede ir descubriendo fuera de la película, ¿sabes? Tengo una cosa, viendo y oyendo, tengo la sensación de que a veces uno se enamora un poco de ciertos personajes. Por ejemplo, un personaje que cae sensacional es Pedro Andreu. Sí. Es un tipo súper positivo, entusiasta. Es que además Pedro es así. Es decir, Pedro además ha hecho, con este proyecto se ha volcado muchísimo. Ha sido una de las personas que a mí siempre me ha dicho tira para adelante. O sea, el propio Matías, ¿no? Que es como la enciclopedia, ¿no? Sí, se intenta además, todos esos personajes, a mí me lo dice mucha gente, que son como en una peli, pues el propio Gonzalo también. La Bordeta es el más tal, ¿no? La voz, por decirlo así, el otro pues es el más tal así. Entonces sí que la personalidad de cómo son ellos se ve reflejada en la peli, que eso es lo bonito también de la peli, que no son entrevistas donde tú hablas tal cual, sino que exprimes, ¿sabes? Y eso también es debido a haber pasado también mucho tiempo antes con ellos, la preproducción, pues bueno, pero sí que se ve personajes, ¿no? Definidos, como podría... Jorge, nos tenemos que marchar, pero sí quiero preguntarte un poco...
¿qué pasos? ¿Cuándo podremos ver la película en una sala, si pudiera, en una sala pública, por decirlo así, una sala de cine? Un poco, ¿qué plazos tenéis? Hombre, los plazos un poco los marca la propia película, quiero decir. A mí incluso quiero hacer un par de ajustes que quiero hacer. Luego, pues un poco la intención es ya a final de enero, para los premios de la música, será otro pase en Zaragoza. Luego eso un poco abrirá la película a otros mercados, a otros festivales internacionales, que ya la han solicitado de varios festivales la película, ¿no? En México, en Argentina. Y bueno, y luego se presenta en febrero en Londres. ¿En Londres? ¿Por qué? Por una historia cultural que hay de los aragoneses en Londres. Ah, muy bien. Entonces nos vamos con De Vito y con Mr. High, con el grupo también a sí, han por tocado aquellas aquí. tierras, ya subtitulada, claro, lógicamente. Pero Pues, bueno, queda trabajo por hacer, queda mucho, ¿no? El DVD tardará un poquito, vamos, ¿no? Pues muy amable, ha sido un placer, nos ha encantado la película y esperamos verla ya perfectamente acabada. Vamos a seguir hablando un poco de cine, en este caso vamos a hablar de Luis Buñuel, que concibió un proyecto surrealista un poco delirante, un juego de texto, de imágenes que se llama Una jirafa. Eso ahora es también es una pieza de teatro.